Buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén viendo este video. Mi nombre es Ernesto Martínez Valdés y voy a hablarles un poco de mi producto integrador de aprendizaje de la materia de política internacional contemporánea. Esta vez les voy a hablar un poco del conflicto yemení, este conflicto que está desde 2014, y voy a hablarles un poco de cómo se fue gestando y de cómo fue gestando y cuáles fueron las consecuencias de este mismo. Bueno, principalmente quiero decir que la política siempre ha sido un aspecto importante en la vida de muchas personas. Esta regula cómo vivimos, cómo llevamos nuestra vida y cómo nos podemos comportar, al igual que las leyes, ya sea internacionalmente o nacionalmente. Internacionalmente para los países y nacionalmente para cada individuo, el cual vive en ellos. Pero de vez en cuando suelen acontecer acontecimientos los cuales cambian ciertas cosas, ya sea positiva o negativamente, en estas políticas. Principalmente un acontecimiento que yo podría decir que es positivo es la declaración de un tratado nuevo entre países. Cambia de manera positiva ciertas cosas, ciertos aspectos de las políticas los cuales estos países tienen entre sí. Pero un conflicto negativo podría ser una guerra, en este caso, la cual trae cambios en diversos aspectos, como vamos a verlo en este proyecto. Negativos, algunos pueden ser positivos o algunos pueden ser negativos, pero ya sea el tipo de acontecimiento político que sea, de los dos siempre hay que tratar de aprender algo. Siempre la política internacional o los gobiernos nacionales siempre traten de aprender algo. Ahora bien, antecedentes del problema de la guerra civil no es como tal una situación tan nueva como muchos podrían pensar, de 2014. Yo siento que el conflicto fue comenzando desde 1990, el cual fue el año en el que se estableció este estado yemení, el estado de Yemen. Este estado fue establecido por una familia poderosa, del cual el nombre es bastante complicado, como siempre. El nombre es Ali Abdullah Saleh. Unificó el estado de Yemen el 22 de mayo de 1990, junto con dos familias, las cuales él designó como líderes políticos junto a él. Para empezar, esto yo lo veo como un aspecto negativo, debido a que no se utilizó ningún método democrático. La democracia es una de las mejores formas, las cuales yo pienso que podrían establecerse los líderes políticos de cada país, el cual no fue llevado así, fue llevado de una mala manera. Pero bueno, eso lo veremos un poco más tarde. Igualmente, yo creo que este régimen que se estableció fue gestando el problema. Pero el problema avanzó más cuando en 2010 la primavera árabe, la cual fue ocasionada debido a que alguien en señal de manifestación ante el gobierno incendió su tienda, y asimismo la gente se fue dando cuenta que pues las familias adineradas, de los cuales eran los líderes políticos de Yemen o de cualquier estado iraní, la verdad, pues estaban siendo oprimidos por estas familias. Entonces por eso saltaron a las manifestaciones. Estas manifestaciones, claro que llegaron a Yemen, pero principalmente no fueron conflictos bélicos, no fueron conflictos armados. Lo que la gente quería principalmente era una reforma, la cual cambiara el tipo de gobierno que se estaba teniendo, que la gente rica no se hiciera más rica y la gente pobre más pobre. El gobierno les hizo caso de una manera parcial, debido a que sí aplicaron una reforma, pero la reforma que hicieron simplemente hacía lo contrario, simplemente perjudiciaba más a las familias minoristas, y a las familias que tenían poder político y económico las levantaba aún más. Este movimiento, esta acción más bien hizo que se desarrollara el conflicto bélico como tal. Ciertos ¿cómo podría decirlo? Contendientes a este conflicto que se fue gestando, pues vieron que pues no iba a cambiar y decidieron empezar las manifestaciones bélicas contra el gobierno. De estas manifestaciones se formaron varios grupos, primeramente los chiitas de Ansarullah, más conocidos como los hutíes, es un nombre más simple, los al-Hirak, ubicados en el sur, y los al-Qaeda en la península arábiga. Todos estos querían lo mismo, querían controlar el gobierno para que no suprimiera a la gente pobre, a las familias minoristas, Aún así, el líder político de Yemen se dio a la fuga. Al ver que este cambio no hizo ningún cambio, se dio a la fuga, y las dos familias que él había establecido con él simplemente se unieron al conflicto para tener el poder completo, debido a que el vicepresidente de Yemen, cuando el líder político se desistió, pues simplemente tomó el puesto.
Esto simplemente hizo que la gente se enfureciera más y el conflicto solamente fuera siendo agravado. Igualmente, mientras se desarrollaba el conflicto, el Consejo de Cooperación, con el fin de restaurar la paz del estado, quiso instalar una serie de pláticas, una serie de conversaciones las cuales pondrían fin a esta guerra. Igualmente, sí hubo una conferencia que se llegó a dar, la conferencia de diálogo nacional, la cual debido a un ataque de los hutíes, no se llegó a concretar y fracasó por completo en la búsqueda de solucionar este problema. Ahora más actualmente en el conflicto, a principios de 2015, los hutíes eran el principal contendiente, la principal lado de esta guerra, las cuales iban tomando más y más terrenos, iban haciendo que el conflicto se agravara más y la guerra avanzara aún más. Ocurrieron varios conflictos armados en todo iraní, de todo 2015 a 2019, porque en 2019 hubo un alto al fuego parcial, conocido como el Acuerdo de Estocolmo. Este acuerdo era bastante importante, ya que era el resultado de bastantes meses de mediación por parte de la ONU, las cuales combinaron en conversaciones con representantes del gobierno y con los mismos hutíes, los cuales eran los principales contendientes del conflicto. Igualmente este alto al fuego, aunque sí hubo varios meses de cese al fuego, finalmente en los últimos meses de 2019 la situación, que había mejorado un poquito, empeoró drásticamente. Esto debido a que los hutíes se rebelaron, siguieron en rebelión y no respetaron este alto al fuego parcial. Y pues así fue como se continuó el conflicto. Igualmente, a fechas actuales, 2021 y también en el 2020, el conflicto simplemente seguía y seguía y no parecía detenerse. Es por eso que muchos expertos lo han denominado el conflicto infinito, el conflicto que nunca tendrá final, porque simplemente siempre que se trata de encontrar una solución, nunca se respeta o nunca puede llegar a concretarse. Ahora más bien, hablando de las consecuencias que ha tenido este conflicto, hay diversos aspectos los cuales me gustaría cubrir. Primeramente, las consecuencias políticas. Pues como vemos, actualmente no hay ningún gobierno establecido las cuales cimienten las leyes del Estado yemení. Esto pues obviamente incrementa más el conflicto debido a que no hay nadie que regule a las personas. Simplemente está la ONU de mediador, pero la cual no ha tenido ningún avance. Esto nos da a entender que pues políticamente no hay política en el Estado yemení, lo que hace que esto pues sea una consecuencia bastante grave. No hay nadie que regule a las personas que están en este conflicto bélico. Pero eso no es el único aspecto. Económicamente igual están muy mal, debido a que pues la poca economía, el poco capital que se tiene en este estado y también en muchos países de Arabia Saudita, pues se gasta en las armas, en mantener a los soldados, en mantener a los líderes de las familias, que vienen a ser los contendientes de la guerra, las principales partes de la guerra en este estado. Y pues no hay economía suficiente para el gobierno, por eso no hay gobierno. Y no hay economía para la gente, es por eso que la gente está muy, muy desamparada. Y con esto brincamos a las consecuencias sociales. La gente no tiene dónde vivir. La mayoría de espacio en estos estados es zona de guerra. Entonces literalmente no hay casas donde la gente se pueda establecer. La poca gente que sigue viviendo en Yemen está asustada, necesita ayuda psicológica para volver a establecerse en la sociedad. Y por eso vemos que este estado de conflicto en el estado de Yemen ha traído muchas consecuencias negativas hacia el estado mismo y hacia la ONU. Hablando de situaciones económicas, más bien, se me faltó un detalle acerca de que la ONU está tratando de juntar dinero mediante una donación. Estas donaciones pues vienen de los otros estados, que están pues en coalición con la ONU. Y pues la ONU está tratando de hacer esto para que no haya hambruna, porque pues la gente no tiene que comer, no tiene dinero. Y pues es por eso que se está principalmente efectuando esta donación. Ahora bien, como conclusión, yo opino que hubo varias cosas que se pudieron llevar mejor a cabo para que este conflicto, para empezar, no se hubiese gestado. Y para empezar, aunque se hubiese gestado, no hubiera llegado a lo que estamos ahora. Principalmente la repartición de poder político.
No hubo una forma realmente, simplemente se designó porque el líder que unió el Estado de Yemen lo designó así a las familias. Yo considero que si hubiera llegado con un poquito más de democracia, un poquito más de pláticas, de sesiones, se hubiera terminado el líder político correcto, para que pues este conflicto ni siquiera se haya gestado, debido a que pues la gente no tendría de qué quejarse si hay un buen gobierno. Entonces, ahí por una parte yo creo que eso hubiera solucionado el problema, ni siquiera hubiera habido problema con eso, pero si hubiera habido problema, otra forma era administrar de mejor manera el país. Si al fin y al cabo ya notas que hay un conflicto que se está llevando, porque no se está llevando, si no se está administrando bien el país, pues entonces haz una reforma que lo administre bien. Pero como no se hizo aquí, se hizo una reforma, sí, pero una reforma que al fin y al cabo descontentó a la gente más, porque así que los ricos se volvieron más ricos y los pobres más pobres. Entonces, si ya ves que hay un conflicto, ¿por qué no solucionas haciendo una buena reforma? Entonces yo creo que esa es otra forma en la cual este conflicto no hubiera llegado a lo que hay ahora. Con una frase mucho que me gusta aplicar y que va perfectamente, en este caso, la frase la dijo Ernest King Caldwell, es: un buen gobierno es como una buena digestión. Mientras funciona, casi no la percibimos. Entonces lo que hacía falta aquí en este conflicto era un buen gobierno para que este conflicto no llegara a darse, o para que si se diera no llegara a lo que estamos ahora. De este conflicto aprendemos muchas cosas, aprendemos cómo llevar un estado, o sea, cómo no llevarlo y cómo podemos llevarlo, y pues aprendemos que ha sido muy grave y que hasta ahora no hay fecha para que termine. Pero esos son mis pensamientos acerca de este conflicto y cómo se ha estado gestando. Claramente hay muchísimos más aspectos, los cuales pues por la brevedad del video no he podido cubrir, pero están en el documento que se subirá. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Luis Ernesto Martínez y gracias. Ojalá tenga un buen día, tarde o noche.